En directo, como cada martes a esta hora, hablamos de nuestra historia, de la historia de Aragón, gracias a la colaboración del equipo de la startup de Historia de Aragón, empresa dedicada a la difusión de nuestra historia y cultura. Alan López, Sergio Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Paco. Hoy es segundo programa dedicado a la historia. Os tengo que decir que el primer programa, la primera sección, ha sido uno de los podcasts más descargados en esta casa. Así que, bueno, interesar interesa, que no es poco. Desde luego, la verdad es que es muy importante que la gente pues se interese por nuestra propia historia, por nuestro propio pasado, que es lo que intentamos nosotros contar. Oye, y he de confesar públicamente que lo que vamos a abordar a continuación me da mucha pereza. Mucha pereza porque es más de lo mismo, pero claro, yo creo que es interesante salir al paso cuando desde la comunidad catalana pues salen noticias como la que vamos a contar ahora mismo, ¿no? La semana pasada, más manipulaciones históricas, de nuevo en los libros de texto. Como digo, pues es que es más de lo mismo, es que esto no es nuevo y da mucha pereza otra vez. Sí, de hecho hemos traído este tema precisamente por esto, porque nosotros también estamos muy hastiados de que haya esta manipulación que se podría resumir básicamente en el término corona catalano-aragonesa, ese término tan... no sé muy bien ni cómo definirlo, pero que es una mentira como un templo, o sea, es así de real. Precisamente hace poco las editoriales, unas cuantas editoriales han sido duramente criticadas porque en sus libros escolares de texto, pues este término y otros errores más han sido demostrados, ¿no? Y se les ha sancionado y se les ha pedido que precisamente que se quite estos términos y estas erratas, ¿no? Entonces hemos creído desde el equipo de Historia de Aragón que estaría muy bien tratar este término y este tema en concreto. Pues venga, vamos a ello. Sabemos que efectivamente eso de la corona catalano-aragonesa es un invento, es algo totalmente falso, pero claro, ¿de dónde sale este término? ¿Quién lo acuña? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Pues yo, por ejemplo, yo que soy un poquito friki, así me denomino a mí mismo, ¿no? Pues yo siempre digo que esto de corona catalana-aragonesa podríamos emplazarlo en la Tierra Media, ¿no? Esto del Señor de los Anillos, uno de esos reinos inventados, porque es que es exactamente eso, es un término totalmente inventado. ¿Dónde lo colocamos? Porque evidentemente esto no se saca de la chistera, bueno, realmente sí, pero tiene que aparecer en algún momento, ¿no? Así que vamos a dar las pautas de dónde surge este término. Y surge en el siglo XIX, es decir, la corona de Aragón como que estaba finiquitada desde hacía un poquito de tiempo, ¿no? Aparece un movimiento cultural que se da en Cataluña y en otras regiones, también en la Comunidad Valenciana, se da también en Galicia, por ejemplo, que es la llamada Reina Sensa en Cataluña, ¿no? Es un movimiento cultural que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, dentro de todo este movimiento general que hay en Europa del romanticismo, de exaltación de los nacionalismos, de un pasado glorioso, de los mitos fundacionales, simplemente pues para crear conciencia de grupo, de sociedad. Y en este movimiento cultural de la Renaissance, concretamente en Cataluña, pues se inicia como un movimiento cultural inicialmente. Es decir, se iba dirigido a recuperar el catalán como lengua franca, como lengua cultural, y se recuperan por los famosos Juegos Florales iniciados antaño por Juan I, rey de la Corona de Aragón, que no eran otra cosa que grandes competiciones de poesía, en este caso en lengua catalana, pues se vuelve a reiniciar esto. Pero el caso es que hay una pequeña sección de este movimiento de la Renaissance que está dirigida por la burguesía catalana, la potente burguesía catalana, que tiene pues su faceta política. Y es en este momento en el que se empieza a hablar de la historia de Cataluña, la historia de la Corona de Aragón, pero claro, hay supuestos, no se me ve la gente, pero estoy haciendo comillas con los dedos, historiadores en los que empiezan a relatar una historia de Cataluña que no es historia. O sea, esto es algo totalmente inventado. Empiezan a dar como ciertas fábulas. Por ejemplo, la famosa de Wilfredo el Belloso en la creación de las barras de Aragón, tema de que, si nos dejan, hablaremos otro día más detenidamente, dándolos por ciertas cuando no son otra cosa que fábulas. Y empiezan ahí a surgir términos como este famoso de la corona catalano-aragonesa. Es uno más de muchos. Entonces, digamos, en la época el término usado era el de Corona de Aragón. Recordamos una vez más, es que, verdad,
en fin, lo que decía hace un instante, que es un poco pesadilla esto, que la corona de Aragón comienza siendo una alianza entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, y a partir de ahí viene todo lo demás. Exacto, o sea, es que no tiene más misterio. O sea, aquí había una realidad, que había un reino que tenía una princesa, que era Petronila de Aragón, y el padre decidió que se debía casar con el conde de Barcelona, que en este caso era Ramón Berenguer IV. Al casarse Petronila de Aragón con Ramón Berenguer IV, se crea una unión dinástica, pero claro, Petronila será reina consorte, y a la muerte del padre también será reina de Aragón, aunque bueno, por el derecho que había en esa época no llegó a ejercer como tal propiamente dicho como reina, ¿no? Efectivamente. No, a ver, sí que tenía el título de reina, pero no podía gobernar por las leyes aragonesas. En cambio, su marido pues sí gobernó, exacto, pero nunca fue rey. Exacto. Y eso sí, ya su hijo ya será rey de Aragón, y además tendrá el título nobiliario también del propio padre. Conde de Barcelona. Conde de Barcelona. Claro, pero es que incluso en esos libros de texto, Cataluña aparece como un reino. Esto ya es la... Así es que eso es la repanocha. Es que esto es, claro, pero esto va a pie de lo que ha dicho Sergio antes. Como están en una etapa de romanticismo en la que se trata de volver al pasado glorioso, y ese pasado glorioso parece que no les terminó de convencer. No sé, que Cataluña... Oye, que un título nobiliario de condado no es moco de pavo, quiero decir. Un condado es una cosa importante. Es más, y el Principado catalán también es una cosa potente. ¿Qué pasa? ¿Que no llegaba a la altura de reino? Es que yo no lo entiendo, de verdad. Estoy intentando llegar a pasar por la cabeza. Sí. Bueno, fijaros lo que dijo el gran filósofo y escritor Baltasar Gracián. Dijo que saber y saberlo demostrar es valer dos veces. Es una especie de difama que algo queda, y si además te callas, esto va increciendo y luego nadie puede parar eso, ¿no? Bueno, pero es que además si quieres lo podemos extrapolar a otras cosas, como por ejemplo lo de los bienes de la franja. Los bienes de la franja, que como nos hemos callado, pues se ha ido quedando, y hasta que no ha ido este momento, ¿no?, de que este resurgir de todo este movimiento. Término de franja que, por cierto, viene acuñado desde Cataluña, que no es aragonés, pero se nos ha quedado precisamente por eso, que el hecho de callarnos, pues al final parece que si uno genera ruido y luego tú te callas, pues... Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, en el caso que nos trae, para demostrar que eso de corona catalano-aragonesa nunca se utilizó en la época, que lo que importa yo creo que muchas veces es cómo se denominaban a sí mismos los de la época, ¿no?, que es los que vivieron ese momento histórico. Y en los documentos de la época lo que tenemos son diferentes términos entre los siglos XIII y XV, como hablamos en latín ahora, corona regni Aragonum, que su traducción sería corona del reino de Aragón, o corona regum Aragoniae, corona de los reyes de Aragón, o corona Aragonum, corona de Aragón, o incluso corona regia, corona del rey. Estos serían los términos que aparecen en la documentación oficial de la época. Nunca aparece lo de corona catalano-aragonesa. Pues, no obstante, para que nos quede claro en esta pequeña sección de historia, dos o tres puntualizaciones. Corona de Aragón, que comienza siendo una alianza, como decimos, entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona. Dos territorios a los que con el paso de los siglos se le van añadiendo otros estados bajo un mismo monarca. Sí. El emblema exclusivo de la dinastía Aragón, las famosas barras de Aragón, que aparecen hoy en nuestro escudo, y también en el de otros territorios que formaron parte de la Corona de Aragón. Sí. No sé, alguna puntualización más esquemática para tenerlo claro y fijarlo una vez más. Si acaso señalar, por ejemplo, que Valencia fue reino, Mallorca fue reino. Y claro, yo llegados a este punto siempre me he preguntado por qué no lo denominan la corona de Valencia y Aragón, porque Valencia fue un reino, o la corona mallorquí aragonesa, ¿no? Cuando tendrían derecho también. Es que es un poco... Y el nombre de la corona de Aragón ligado a la dinastía de los Aragón. Exactamente, porque la corona de Aragón no viene del reino de Aragón, que no vamos a engañar a nadie, no era el territorio más importante, porque poblacionalmente no podía serlo, no podía competir, por ejemplo, contra el condado de Barcelona, que poblacionalmente y comercialmente era mucho más potente, pero ese nombre viene precisamente de la dinastía de los Aragón, de donde viene el nombre, es decir, que era la dinastía, al igual que las barras de Aragón, eran las barras que eran propiedad del rey. No eran propiedad de ningún territorio, ni de Aragón, ni de Cataluña, ni ningún sitio. Eran propiedad del monarca. Y mientras siga habiendo descendientes de la misma familia Aragón, pues se seguirán manteniendo el apellido Aragón y todos los emblemas. Exactamente. No sé si nos dejamos algo, porque es que... Si acaso señalar que el emblema de Aragón, bueno, hay muchas hipótesis, pero creo que la más usada quizás es que los colores rojo y amarillo no tienen mucho que ver con los 4 dedos famosos del rey. De Wilfredo del Belloso, mejor dicho.
Creo que lo trataremos a lo mejor en otro Sí, podcast. yo creo pero... que da para tiempo por no mezclar ahora cosas y conceptos y temas. Yo creo que una vez más ha quedado claro. Sí. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. No, si nos despido. O sea, sí digo que hasta la próxima que tengamos que volver a... Sí, claro. Ahora sí. No tardará mucho. Ahora sí. Hasta la próxima. Alan, Sergio, gracias. Gracias a ti, muchas Paco. gracias. Buenos días.